Buenas noches, Dios les bendiga. Wow, tenemos un tiempo poderoso en Dios. ¿Cuántos lo creen? Este es un tiempo poderoso de la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Declaro la victoria de la cruz del Calvario sobre tu vida y sobre toda tu casa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a orar, amados. Vamos a poner este tiempo delante de Dios. Dios les bendiga. Y es un tiempo poderoso para tu vida, para tu casa, para tu familia, pero sobre todo para el propósito y para el plan de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros y tu palabra dice que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas y te pido, Espíritu de Dios, háblanos, empodéranos, llénanos, úngenos. Yo te lo pido, Padre, y gracias porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, amado, yo te quiero compartir en esta noche en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 37. El apóstol Pablo dice: antes, en todas estas cosas. La escritura habla de la vida, de la muerte, de ángeles, de principados, de coronavirus, de situaciones económicas, de situaciones de crisis, de luchas, de enfermedades, de problemas, todo tipo de problemas. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decirlo? Que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios nos llama, escucha, a tomar la victoria que logró en la cruz del Calvario. Repito, Dios nos llama a tomar la victoria que logró en la cruz del Calvario. Y hay algo bien importante, amado. Lo que tú estás pasando o te aleja o te acerca a Dios. Y lo que te aleja o acerca a Dios es lo que determina si serás derrotado o serás más que vencedor en Cristo Jesús. Porque lo que te acerca a Dios es lo que te hace victorioso, amado. Lo que te acerca a Dios es lo que te hace vencedor. Y tú te puedes declarar en esta noche y declárate junto conmigo y dile: Padre, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos, dile una vez más, repítelo conmigo con fe. Dile: Padre, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Otra vez dilo: Padre, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén ahí? Dice la escritura que el justo por su fe vivirá, no por lo que te rodea, no por el pago de la renta, por el pago de la comida, por esa enfermedad, por ese problema, por esa lucha. No. Tú y yo vivimos y nos movemos y caminamos por el Espíritu, por la palabra, por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. La escritura nos enseña que Jesús, quien nos amó, ha vencido al pecado y a la muerte, y dice que tú y yo somos más que vencedores porque Él peleó la batalla y nosotros recibimos el beneficio sin haber muerto o sin haber padecido en una cruz. Jesús hizo un intercambio por amor a ti, por amor a mí, por amor a tu casa, por amor a tu familia, donde Él pagó un gran precio. Di conmigo: un gran precio. Jesús pagó un gran precio para liberarte. Jesús pagó un gran precio para sanarte. Jesús pagó un gran precio para consolarte, para bendecirte, para levantarte. Él hizo un intercambio que tú y yo tomamos por fe y para fe. ¿Dónde están, amados? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les he dado un ejemplo que se me hace muy práctico y es como un boxeador que sube al ring y sube a pelear, y este boxeador lucha, pelea, y están los dos boxeadores en quizá 15 rounds o 12 rounds, dependiendo del tipo de pelea que sea. Pero cuando hay un ganador en medio de todos estos rounds y el que logra derribar al otro, logra llegar al final y tiene los mejores puntos, nombran a uno que gana y le levantan la mano. Y dicen: en esta esquina y venció, y el referee le levanta la mano y le entrega ese cinturón donde ganó. Y este boxeador que ganó, digo amigo, que ganó, se siente vencedor. ¿Por qué? Porque él ganó y la gente le reconoce y él es vencedor, amado. Pero yo te dije que la palabra dice que somos más que vencedores, no tan solo vencedores, más.
¿Dónde le agregamos el más? Porque cuando este boxeador llega a su casa y cobra lo que él ganó, le dan un cheque por tantos dólares o pesos mexicanos, y llega y la esposa le dice, callitos, le dice, cállate, dame lo que ganaste porque hay que ver, y él entrega, y cuando esta persona le da el cheque a su esposa, la esposa es más que vencedora. Di conmigo, más que vencedora. ¿Qué significa esto, pastor? Otro ejemplo, como nuestros hijos amados. Normalmente la mayoría de los hijos, el papá, la mamá trabaja y lucha por darle un estudio. Muchos de ellos quizá no trabajen. A mí en lo personal, pues a mí me gustaba y yo trabajé desde joven. Pero muchos de ellos no trabajan y sin embargo están estudiando, y ellos son más que vencedores. ¿Por qué? Porque ellos sin trabajar, pero reciben el beneficio de que papá y mamá les pagan los estudios, les pagan los libros para conseguir algo. Más que vencedores. Esa mujer que recibe el cheque es más que vencedora. Su esposo fue el vencedor, ella es más que vencedor. Tus hijos son más que vencedores, y tú como hijo y como hija de Dios eres más que vencedor en Cristo Jesús, más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él te dio los beneficios de su victoria en la cruz del Calvario, donde venció la enfermedad, el pecado, la muerte, y Él te dice, hijo, hija, yo peleé, yo luché por ti, yo pagué un gran precio para que tú seas más que vencedor. ¿Qué significa más que vencedor? Recibir los beneficios por la fe de la victoria de la lucha que otro llevó a cabo. En este caso, amados y amadas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús, el Hijo de Dios, pagó un gran precio por amor a ti y por amor a mí, para darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así de generoso, misericordioso es nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial con los que somos sus hijos. Número uno, escucha, el amor de Cristo es el que te da la victoria. El amor de Cristo es el que te da la victoria. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, escucha, antes, di conmigo antes. Vamos, di conmigo fuerte, antes. En todas estas cosas, di conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te llama a vencer en este tiempo, en medio del coronavirus, en medio de esta cuarentena, en medio de este tiempo. Yo declaro que el fuego del Espíritu de Dios va en aumento sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí está el fuego, ahí está la presencia. Y continúa este pasaje diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Dice que ni la muerte ni la vida, amado, han habido muchas muertes, pero dice Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, repite conmigo, nos podrá separar. Vamos, dilo, nos podrá separar. ¿De quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, porque dice la Escritura que nada te separará del amor de Dios. Nada te separará del amor de Cristo, que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Nada te separará, amado, nada te separará. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de tu vida, de tu casa, de tu familia. Ahora, ¿cómo podemos identificar a alguien que es más que vencedor? ¿Cómo puedes ver que alguien es más que vencedor? Alguien que es más que vencedor, amado y amada, es alguien que se toma de Dios. Es alguien que camina día a día con Dios. Pero es alguien que, sin importar lo que esté pasando, sea bueno o sea malo, circunstancias difíciles, problemas, luchas, alguien que es más que vencedor en medio de la prueba, en medio de las luchas, no se suelta de Dios. Es alguien que está tomado radical, total y profundamente con Dios.
alguien que se agarra fuertemente de Dios, él es o ella es más que vencedor en Cristo Jesús. El que está tomado al que venció, el que está agarrado del que triunfó, el que está tomado del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Escucha, algunos se acercan a Dios y no es incorrecto. Algunos se acercan a Dios cuando están mal, cuando hay necesidades, cuando están a punto de divorciarse, económicamente en bancarrota, enfermos. Pero lo malo es que se alejan cuando comienza a irles mejor. Cuando las cosas cambian a su favor, van por un beneficio, pero se alejan de la fuente de la vida, del amor y de la victoria. Eso es incorrecto, amados. La mayoría nos acercamos a Dios por necesidad, y Él está de acuerdo, porque por eso vino Jesús, a pagar un precio. Pero lo que no es bueno, amados, es que la gente a veces recibe esa respuesta y ya se aleja de Dios. Yo le compartí a una persona y le decía que hay gente que busca a Dios como si fueran los bomberos. ¿Cómo es eso de los bomberos, pastor? Sí, o sea, cuando tienen la necesidad y la urgencia, están buscando, están orando, están pidiendo, pero cuando se resuelve el problema, se alejan de Dios. Dios no quiere que te alejes ni que nos alejemos. Hay gente, incluso los jóvenes solteros, que dejan de servir en la congregación, en la iglesia, cuando Dios les da la oportunidad de encontrar una pareja para casarse. Qué importante, joven, que si tú estás por casarte o esto, te mantengas con fuego y con presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, en aquel entonces estábamos noviando. Algo que hizo nuestro noviazgo fue acercarnos más a Dios, servir más a Dios. E incluso después de noviar, cuando llegó el tiempo de casarnos, servimos a Dios aún más fuerte, amados. Porque te tiene una persona que es más que vencedora, va a una relación y a un servicio con Dios, una entrega con Dios más estrecho. No te alejas, sino te acerca más, porque el acercarse a Dios es lo que te hace que tú y yo seamos más que vencedores. El estar cerca, el estar en comunión con Dios te lleva a la victoria, te lleva al triunfo. Su presencia te lleva a vencer, amado. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que entender, amado, tienes que entender que separado de Él, nada puedes hacer, nada podemos hacer. Yo lo he entendido muchas veces, en medio de luchas, en medio de batallas, en medio de circunstancias adversas, en medio de situaciones. Pero yo he entendido, y Dios me ha llevado, que separado de Él, nada puedo hacer, que dependo total, completa y absolutamente de Él. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera: por Él vivo, me muevo y soy. Él sabía que dependía, que su fuente de amor y de poder, la gloria que lo llenaba y lo sustentaba, era la presencia de Dios. Por Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que dicen amén, amén, amén? Porque yo por Él vivo y me muevo. Yo con el testimonio de una persona de la congregación que médicamente el diagnóstico era contrario totalmente para él, y que todo indicaba que esta enfermedad lo iba a tener débil, lo iba a tener sin fuerzas, decaído y con muchas consecuencias. Pero esta persona, escucha, siguió su vida normal, con fuerza, con fortaleza, porque entendió que por Él vive, se mueve y es. Que Él se mueve y camina por la presencia de Dios, camina por la potencia, por la gloria, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro que así es en tu vida, así es en tu familia. Si estás pasando alguna situación de enfermedad, si estás enfrentando alguna oposición, pero yo declaro que por Él vives, te mueves y eres. Yo declaro que Él es tu fuerza y tu fortaleza. Él es tu todo, amado y amada. Recíbelo en el nombre de Jesús. Escucha, también hay gente que está cerca de Dios mientras todo sale bien. Mientras todo les sale bien, están cerca de Dios. Pero apenas las cosas empiezan a salir mal, o no salen como ellos piensan o ellas, y se empiezan a alejar. Qué importante es, amado, que no importando la situación, la circunstancia, tú mantengas tu corazón y tu fe firme en el Dios Todopoderoso, en el Dios vivo y verdadero. Mantente tomado, mantente agarrado de Él. Número 2, escucha, nuestra fe
es la que vence. La palabra dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y también dice que el justo por su fe vivirá. Tú tienes que vivir, moverte, respirar, caminar, pensar por fe y para fe. No por tus fuerzas, no por tus habilidades, no por tus talentos, por fe y para fe. El justo por su fe vivirá. La fe mueve montañas. La fe hace que suceda lo imposible, hace posible lo imposible. La fe hace que se desate el cielo en la tierra. La fe hace que la gloria de Dios descienda. La fe es lo que le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Di conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del 13 al 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y escucha, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. No dice vencerás, no dice venciste, dice y habéis vencido, porque es tiempo pasado. Jesús ya lo hizo y Él te entregó la victoria a ti y a mí. Él entregó la victoria en todo aquel que cree en que Él vive y reina, que es su único y suficiente Señor y Salvador. Él te ha dado la victoria, Él te ha llevado y Él te lleva a triunfar, amado. El Señor asegura que ya venciste al maligno. Y es fácil vencerlo, escucha, porque de hecho desde antes de enfrentarlo ya había sido derrotado por Jesús. Antes de enfrentarlo, Él fue derrotado por Jesús. La guerra la ganó Jesús. A ti y a mí nos toca pelear batallas, pero Él ya venció. Di conmigo, venció. Vamos, di conmigo, Jesús venció. Y si Él venció, nosotros también vencemos. No importa la situación, nosotros también vencemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Puedes vencer la pobreza, la ruina, la miseria, la enfermedad. Puedes vencer tantas situaciones. Puedes restaurar tu matrimonio. Puedes restaurar tus hijos, porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero ¿por qué a veces se experimentan derrotas? Porque a veces se viven con derrotas. Escucha, porque realmente no hay una fe viva en Jesús. Porque no hay esa fe, amados. Y esa fe tiene que ser pasada por fuego. No podemos decir que creemos, como una ocasión les platicaba un ejemplo, y bueno, de una señora mayor que llegó en un pueblito a una iglesia, y el pastor, había habido tal aridez en ese lugar que dijo: va a llover este próximo domingo, y lo declaró. Dice que cuando llegó el próximo domingo, la viejita llegó con un paraguas abierto a la iglesia. Dice que se le quedó viendo la gente que estaba ahí, sobre todo la gente que recibe. Dice: bueno, ¿y usted por qué trae sombrillas si no hay ni una nube de lluvia? Dice: porque el pastor dijo que iba a llover y le pidió a Dios, y yo vengo preparada para ese aguacero. Yo vengo lista. Amados, cuando le creemos a Dios, tú y yo tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que dar pasos de fe, tenemos que confiar. Escucha, cuando confiamos en Él, las victorias se van a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos en su palabra, cuando confiamos en Jesús, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, Él te va a dar la victoria, amados. Pero si confiamos solo en nuestra fuerza, no vamos a vencer. Si tú confías en tus habilidades, en tus dones y en tus talentos, no vas a lograr vencer. Pero si tú confías en el Dios vivo y todopoderoso, Él te ha hecho y te hace más que vencedor. Él te hace más que vencedor. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, dice el Señor, es mi Espíritu Santo. No es lo que tú puedes, no son tus habilidades, no son tus dones. Por eso a veces llega gente a la iglesia con muchos dones y talentos,
Pero lo que Dios le importa es ese corazón dispuesto y sensible, porque Dios no quiere que la gloria se la lleve la persona, sino la gloria se la lleve a Él. Por eso tú y yo podemos ver en la Biblia que Dios escogió gente que no tenía la capacidad ni la habilidad, pero Él les daba el poder para vencer, y Él les daba la habilidad para que la gloria fuera únicamente para Él, no para la persona, sino para Dios. Cuando confiamos en Él, las victorias se van a manifestar en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere hacerte vencedor. Di conmigo, vencedor. Vamos fuerte, di vencedor. Nuestra fe escucha debe estar puesta en que fue Jesús quien venció al mundo. Nuestra fe debe estar puesta en que fue Jesús quien venció al mundo, no nosotros. Y que el diablo ya está derrotado, créelo. El enemigo está derrotado. Y a veces cuando cuesta vencer al vencido, es porque debemos reforzar la fe en la victoria que Dios ya nos dio, amados. Porque por la fe vencemos. Por la fe vencemos. Por la fe tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Dónde está esto? Escucha, Jesús recuperó el dominio, la autoridad y la victoria que Dios determinó desde el principio. Porque Dios determinó desde el principio. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Les dio poder y autoridad, sojuzgad y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el principio el plan y el propósito de Dios para el hombre era darle poder, autoridad, dominio y victoria. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Y Dios creó a Adán con todo esto. El problema fue cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, y se apartaron y perdieron el poder y la autoridad. Perdieron lo que Dios les había dado, amados. Lo perdieron, pero Jesús recuperó al entregar su vida, al morir por tus pecados y nuestros pecados. Cuando Él da su vida en la cruz del Calvario, Él recupera lo que el primer Adán había perdido, de tal manera que el postrer Adán, que es Jesús, recuperó el poder y la victoria, la autoridad, para que tú y yo camináramos en poder, en victoria y en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que Mateo capítulo 28, 18 al 20, fíjate lo que Jesús recupera por amor a ti y a mí. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Di conmigo, toda potestad. Una vez más, toda potestad. ¿Qué significa potestad? Viene una palabra griega que es exousia, que significa una autoridad delegada, que tú y yo somos representantes de parte de Dios, que Él lo obtuvo y Él te lo entrega a ti. Es una autoridad delegada, algo que es conferido, algo que es dado. No era algo que tú tenías o que tú ganaste, sino algo que te están dando. Y Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amado, Dios te equipa y te da poder y autoridad para que tú y yo seamos instrumentos de Él, para que tú y yo seamos luz, para que tú y yo seamos sal, para que tú y yo prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hay personas que les cuesta compartir el evangelio. Pídele al Espíritu Santo que te dé ese denuedo, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pero yo te aconsejo que mientras estás en esa lucha y pidiéndole, comparte las predicaciones que estamos lanzando, comparte lo que Dios nos está dando, esta palabra, para que otros la reciban. Dale compartir, dale compartir, dale compartir, para que muchos sean bendecidos. Dios ha hecho muchos testimonios y Dios, yo sé que en este tiempo van a haber mayores testimonios, amados, de la mano y del poder de Dios. En medio de esta pelea o esta batalla que estamos viviendo, amados, yo quiero decirte que tu pelea ya está arreglada. ¿Cómo que ya está arreglada, pastor? Dios ha determinado en darte la victoria. Dios ha determinado en su palabra diciendo que tú venciste porque Él venció. ¿Dónde está eso? Josué capítulo 6, del 1 al 4 dice lo siguiente: y Dios habla a Josué y le dice: ahora Jericó estaba cerrada. Yo no sé que esté cerrado, que tú estés luchando,
bien cerrada. No tan solo cerrada, bien cerrada. Hay cosas complicadas, muy complicadas, cosas que no le encontramos ni cómo, como dicen por ahí, ni pies ni cabeza para que se resuelvan. Pero Dios le da una palabra a Josué y dice que aunque Jericó estaba cerrada, bien cerrada, aunque esa situación es difícil, muy difícil, dice: a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, fíjate lo que dice Dios, yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey. Yo te he entregado, dice, yo te he dado la victoria, yo te he dado el poder, yo te he dado la autoridad. Dios te dice: yo te he entregado el poder y la autoridad, pero tú tienes que establecerlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que luchar por eso, estableciéndolo en fe a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Dice: yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. Yo quiero ver rápidamente algunas cosas. Dice, la palabra nos enseña que Jericó estaba bien cerrada, era algo hermético. Si la Biblia dice que estaba cerrado y luego dice estaba cerrada, pero bien cerrada, es que humanamente no era posible conquistarla. Hay cosas que tú has visto que humanamente no son posibles. Yo he visto retos, situaciones en la congregación, cosas que parecen no posibles, amados, pero cuando Dios te da una palabra, Él te va a llevar a que esa palabra se cumpla si tú estás dispuesto a creer, a confiar y permanecer firme en Él. Y dijo que Jericó estaba bien cerrada, pero Dios le dijo a Josué que ya había entregado en sus manos de su pueblo a Jericó, y le dio instrucciones sobre lo que deberían de hacer. Dios te da instrucciones a través de la palabra para que tú venzas. Dios te da instrucciones a través de su escritura para que tú te mantengas vencedor. Y escucha, actualmente hay puertas en tu vida que estaban cerradas, pero el Señor te dice que están por caer esas paredes y entrarás donde no era posible. Amado, hay puertas que estaban cerradas en pobreza, en ruina, puertas que estaban cerradas con enfermedad, puertas que estaban cerradas por situaciones, circunstancias que no se habían logrado, pero Dios te dice que Él te abre esa entrada y que Él derriba esas paredes para que tú entres, para que tú conquistes, para que lo que no era posible sea posible, porque para el que cree no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que las entradas o puertas que estaban cerradas, o las murallas, estaban por abrirse. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay cosas que tú le has pedido a Dios, que no has visto respuesta, pero están por abrirse en el nombre de Jesús. Cosas que tú decías que a lo mejor en este tiempo ya estabas cuestionando, luchando. ¿Será Dios o no será? Viene la respuesta de Dios. Escucha, viene la respuesta de Dios. Viene el poder de Dios, pero créele con todo tu corazón. Algo que es importante es confiar y obedecer las instrucciones de Dios. Importantísimo confiar y obedecer en la palabra de Dios, porque Él ya determinó tu victoria. Él ya arregló esa batalla para que tú venzas, para que tú seas más que vencedor en Cristo Jesús, para que tú seas victorioso. Y así como dispuso todo, escucha, para que su pueblo conquistara Jericó, Dios ha preparado todo para que tú venzas, para que tú triunfes en Cristo Jesús. Y Dios es tan precioso, tan todopoderoso, escucha, que habla que estos guerreros no tuvieron que luchar porque Dios les dio la victoria. Él peleó por ellos. Wow. Yo me impresiono porque la Biblia habla vez tras vez cómo Dios peleaba por su pueblo. Y yo quiero decirte, amado pueblo, iglesia de Jesucristo, Dios está peleando por ti. Dios está luchando por ti, pero tú tienes que creerle. Y tú tienes que creer que eres más. Escucha, más. Porque el más es el beneficio de recibir lo que otro hizo por ti. Lo que Jesús hizo por ti es el más. Más que vencedor es que Él peleó y luchó y Él te está entregando la victoria. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la toman? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo tomo en Cristo Jesús. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén?
Algo que es importante es obedecer, amados. Tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Día a día tenemos que ser obedientes a Él. Y veremos que se va a lograr lo que antes costaba trabajo. Dios te va a dar la victoria si tú eres capaz de confiar y de creer. A veces, escucha, el esfuerzo no vale la pena. A veces hacemos tantas fuerzas, nos cansamos de esforzarnos por hacer las cosas bien, y a veces hacemos tantas cosas en nuestras propias fuerzas y no logramos nada, amados, porque el que te da la victoria es Dios, y tu confianza tiene que estar en Él. Habla la Escritura del brazo de carne, y cuando habla del brazo de carne, habla lo que podemos hacer humanamente. Pero no necesitamos el brazo de carne, necesitamos el dedo de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la unción de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos la fuerza y la fortaleza de Dios. Necesitamos creer que lo que Él dijo es real y es verdadero. Necesitamos obedecer a lo que Él nos ha dicho, amados, porque si obedecemos, dice la Escritura, que obedezcamos y creamos en lo que dicen sus siervos y seremos prosperados. Que obedezcamos y creamos la palabra que Dios pone en sus siervos y seremos prosperados. En este pasaje de Jericó, escucha, con cada vuelta que los israelitas daban alrededor de Jericó, Dios seguramente decía: ya los veo casi convencidos. Dios estaba viendo porque estaban dando vueltas, pero yo creo que muchos del pueblo decían: ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que en verdad Dios lo haga? Porque estas murallas no se van a caer así. Eso es imposible, esas murallas tienen años de años, pero Dios le había dicho que los iba a hacer, y Dios los veía en esas vueltas, porque tenían que dar durante 7 días vueltas, y Dios decía: ya casi los veo convencidos, pero necesito plena certeza de mi pueblo, plena seguridad, una fe que pasada por fuego prevalezca. Y escucha, al 7º día, cuando les mandó a dar 7 vueltas, seguro Dios dijo: ahora es el momento. Nada los separará de la fe que deseaba ver en ellos. Es tiempo de que los muros caigan. Eso de haber dicho Dios, porque vio una fe en ellos, y cuando vio la fe en ellos, escucha, cuando vio la fe en ellos, porque Jesús ve la fe. ¿Dónde están? La Escritura habla en el Nuevo Testamento que Jesús veía la motivación, Jesús veía el corazón, y cuando Jesús veía la fe, por eso dijo: al que cree, nada le es imposible. Cuando Jesús veía la fe, decían: al que cree, nada le es imposible. Y la misma Biblia o la palabra dice: y viendo la fe. Y conmigo, viendo la fe. ¿Por qué la fe se ve? Porque la fe sí se ve, amados. La fe se ve, y la fe se ve del corazón, de la actitud, del comportamiento y aún de lo que hablamos. Ahí se ve la fe. Y cuando Dios ve la fe en el pueblo que llevaba dando vueltas y vueltas, dijo: ahora es cuanto, porque ahora es el momento. Nada los separará de la fe que yo anhelaba y deseaba ver en ellos. Es tiempo de que los muros caigan. Amado, cuando Dios ve tu fe, Él va a detonar. Cuando Dios vea tu fe, Él va a responder. Cuando Dios vea tu fe, lo que tú habías pedido, hecho está. Porque para el que cree, no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para el que cree, no hay nada imposible. Y aún a veces, por extrañas que parezcan las cosas, tú y yo tenemos que creerle a Dios. Dios nos llama a retos de fe, amados. Retos de fe. Y por ejemplo, en este tiempo, un reto de fe es darle a Dios. ¿Por qué es un reto de fe, pastor? Porque tú dices: híjoles, ¿y si no me alcanza? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no tengo? No, mejor no doy nada. Yo no sirvo, yo no doy, yo no siembro, yo no doy nada para la iglesia. Pero escucha, en tiempos de necesidad y en tiempos de crisis es cuando más tú y yo debemos de dar, porque es donde más tú y yo vamos a ver el poder de Dios. Donde el mundo dice que no hay, donde no se puede, es donde tú y yo podemos ver la gloria. Más que vencedores. Nuestra obediencia y nuestra acción a la palabra va a desatar la fe que va a traer respuestas de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Punto siguiente: nunca destruidos. Estoy concluyendo, amados. Nunca destruidos. Di conmigo: nunca destruidos. Vamos a decirlo fuerte: nunca destruidos.
Otra vez, porque hay gente que está pasando situaciones muy difíciles y siente que ya no puede, siente que ya no tiene fuerzas, siente que no puede seguir adelante y dice, no, yo cómo voy a regresar a la congregación, yo cómo voy a lograr, cómo me voy a mantener. Nunca destruidos, amados. Di conmigo, nunca destruidos. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, asegura lo siguiente, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escucha, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Cuántos dicen amén? Algunos estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pero no destruidos. Di conmigo, no estoy destruido. Vamos, dilo, no estoy destruido. Voy a permanecer, voy a mantenerme, voy a levantarme, voy a luchar, voy a guerrear y declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere, escucha, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, no pierdas tu paz. No pierdas tu paz, amado y amado, porque tu paz habla, escucha, de la confianza que tú tienes en Dios. De que no importando la situación, la circunstancia o la prueba, Dios te va a responder. No te vas a quedar ahí, Dios te va a responder. La angustia y la falta de paz interior, escucha, la desesperación de pensar que no podremos salir del problema y el desamparo de sentirnos abandonados sin ayuda nunca serán una realidad dentro de nuestro corazón si afirmamos una y otra vez que nada puede destruirnos. No tienes que permitir que la angustia, que el temor, tienes que creer que Dios está contigo. Dice la palabra, desamparados, dice desesperados, dice, derribados, pero no destruidos. Dice derribados, pero no destruidos. Tenemos que mantener firme nuestra fe en medio de cualquier situación o circunstancia. Y escucha, lo que vence al mundo es nuestra fe. Si las circunstancias te han derribado, levántate victorioso, porque en el Señor nada puede destruirte. Esfuérzate en obedecerle, en rodear esos muros, lo que estás pasando, viviendo, lo que Dios te ha demandado que hagas en Él. En rodear los muros las veces que sea necesario, para que Dios haga su parte y los milagros se lleven a cabo en tu vida. Hay cosas que están a punto de suceder. Escucha, hay cosas que están a punto de suceder, pero Dios está viendo como veía el pueblo de Israel dando vueltas, y cuando vio la fe dijo Dios, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de que tú vas a ver mi mano poderosa, porque yo ya lo he determinado para ti y toda tu casa, más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Y bueno, yo quiero orar en este momento por aquellos que están por primera vez escuchando esta palabra y que necesitan a Cristo en su corazón, porque a Jesús lo necesitamos, amados. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino, solo Jesús. Y yo te voy a invitar en este momento, si tú reconoces que lo necesitas, vamos a hacer una oración y hazla conmigo. Haz esta oración, cierra tus ojos para que no te distraigas ahí en tu hogar o donde estés. Dile conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque reconozco que necesito a Jesús en mi corazón. Perdona todos mis pecados, hoy me arrepiento y hoy te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu respuesta a esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo muy importante que siempre les menciono, 3 cosas. Número 1, lee la Biblia diario. ¿Por qué? Porque yo te decía que tenemos que seguir las instrucciones y tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Dónde seguimos las instrucciones? En su palabra, la Biblia. Número 1, lee la Biblia día a día. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Comienza leyendo ahí, pon un papelito para leer o un separador para leer día a día. Lee día a día la Biblia. Número 2, importante, comunión.
hablar con Dios. Así como tú necesitas hablar con los demás, tú necesitas y necesitamos hablar con Dios, tener comunión con Dios para tener esa relación día a día y saber que Él nos escucha y que Él nos ama. Y número 3, congrégate. ¿Cómo, pastor? Si ahorita no se puede uno reunir online, en este tiempo en línea, congrégate, acompáñanos en cada transmisión que tenemos casi durante toda la semana. Tenemos algo de parte de Dios. Conéctate con nosotros, conéctate con lo que el Espíritu Santo está hablando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, también quiero orar por aquellos que están pasando luchas. Todos estamos luchando en este tiempo, pero acuérdate que Dios ya te dijo que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te dijo que eres más que vencedor, y el más significa que Él venció y te dio la victoria, y tú y yo por la fe la recibimos. Quiero orar por ti, Padre. Yo te ruego que el fuego de tu Espíritu no falte en cada uno de aquellos que están escuchando, que tu Espíritu traiga la revelación de tu palabra, que tú venciste en la cruz del Calvario, y por cuanto tú venciste en la cruz del Calvario, tu palabra dice en el libro de Romanos que nos hiciste más que vencedores en Cristo Jesús. Nos hiciste más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo declaro en este momento la victoria que lograste en la cruz del Calvario sobre cada uno de tus hijos, sobre cada una de tus hijas, en el nombre de Jesús. La victoria que lograste en la cruz del Calvario es la que tu iglesia, la que tus hijos, la que tus hijas reciben en medio de esas luchas, en medio de esas batallas, en medio de esa enfermedad, en medio de esa aflicción, en medio de esa necesidad, en medio de ese clamor. Yo declaro la victoria de Cristo Jesús, más que vencedor en Cristo Jesús. Concluyo con esto, amados. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, repítelo conmigo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Eres un vencedor, eres un victorioso, eres un triunfador, eres un conquistador, porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Cuántos lo reciben, amados? Gloria a Dios. Te bendigo y declaro la victoria de Jesús sobre tu vida, tu casa, tu familia y sobre cada una de tus necesidades. Declaro que tú eres vencedor en Cristo Jesús, más que vencedor en Cristo Jesús. Sé muy bendecido. No dejes de conectarte con el Espíritu Santo y conectarte con estas transmisiones, que yo sé que Dios está poniendo palabras de vida y de fe y de victoria sobre tu vida y sobre toda tu casa. Sé muy bendecido en Cristo Jesús, más que vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén.